Método de interpolación de Newton por Eymar Marchena y Ana Victoria Sánchez. Primero que nada, tenemos que tener claro qué significa interpolar. Se entiende por interpolar que es estimar un valor desconocido en algún punto de una función, mediante el cálculo de un factor de proporcionalidad con base en los valores conocidos de la función. Eso significa que nos tienen que dar datos para poder interpolar un punto. En nuestra problemática planteamos que en un laboratorio se realiza un estudio de bacterias. Analizando los datos, deducimos que al transcurrir el tiempo, el número de bacterias va en aumento. Los datos son recopilados para poder predecir cuál será el volumen aproximado de bacterias en 3,5 horas, 5,2 horas y 6 horas. ¿Cómo resolver por interpolación de Newton? Primero que nada, tenemos que conocer la fórmula general de la interpolación de Newton, que P a la n de x, siendo esta una función, es igual al índice a la sub 0 más a la sub 1 por x menos x a la sub 0 más a la sub 2 por x menos x a la sub 0 por x menos x a la sub 1 y así sucesivamente hasta que el índice sea a la sub n y continúa el proceso de las x de igual manera que anteriormente. Los índices se obtienen por el método de diferencias divididas que explicaremos un poco más adelante, siendo n el número de datos dados o punto xy y j el contador. Este valor se obtiene restando de n menos 1. Un dato que nosotros damos es que x a la sub n siempre comienza en 0 y llega hasta el valor en j. Nuestro cuadro de valores queda de esta manera. Por cada hora tiene un volumen de bacterias. Queremos averiguar cuántas bacterias o cuánto volumen de bacterias hay a las 3.5 horas, a las 5.2 horas y a las 6 horas. Nosotros tomamos como datos los primeros 4 números. De esta manera nuestra n se vuelve igual a 4. Como tomamos n igual a 4, nuestro contador sería 4 menos 1, siendo el contador igual a 3. Eso significaría que tendríamos que hacer el procedimiento 3 veces. Nuestro cuadro de valores está representado a la izquierda para tener una referencia, pero aquí presentaremos el método de diferencias divididas. ¿Qué es a sub 0, qué es a sub 1 y qué es a sub 2? De esta manera, a sub 1, a sub 2 se podrían evaluar en la fórmula general. En el cuadro de abajo vemos x y y, ambos valores. Recordemos que y es la función de f a la x. El método de diferencias divididas se basa en que evaluamos la función cuando está en x sub 0, x sub 1 y vamos poco a poco tomando en cuenta el valor en x anterior. Por ejemplo, en y1 vemos que se deja un espacio por regla y luego se continúa con la función cuando x sub 0 y x sub 1. De igual manera en y sub 2 ya no son solamente la evaluación de x sub 0 o x sub 1, sino también x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y pues en y3 vamos a x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. ¿Por qué decidimos que x llegara a 5? Como ya sabemos, teníamos valores hasta el número 5, pero realmente los valores que vamos a tomar va a ser hasta el número 3. De esa manera, recordemos que j dio 3. Ahora, evaluando con números estas fórmulas, tenemos que el método de diferencias divididas daría en y1, y2 y y3. ¿Cómo sabemos cuáles son los índices? Vemos directamente la tabla. Desde y hasta y a la sub n, tomamos los primeros valores de cada columna. Siendo así, a sub 0, 40, a sub 1, 18, a sub 2, 0,5 y a sub 3, 0,67. Si vemos el procedimiento arriba también es cómo se evalúan las funciones de x0 y x a la sub 1.
Tomamos primero la función de x sub 1 menos la función de x sub 0 y luego dividimos el valor en x sub 1 y luego menos el valor en x sub 0. Usando la fórmula general, luego de ya tener los índices, evaluamos que f de x es 40 más 80 por x menos 0, que es un valor que ya nos dieron, más 0,5 por x menos 0 por x menos 1. Luego, más 0,67 por x menos 0 por x menos 1 por x menos 2. Evaluando esto, nos quedaría la función de 40 más 18,84x menos 1,51 por x al cuadrado más 0,67 por x al cubo. Evaluando en esta función, en esta fórmula general, simplemente sería convertir las x a los valores que queremos buscar. Recordemos que estamos buscando para y, que es igual a f sub x, cuando x es 3,5, cuando x es 5,2 y cuando x es 6, dando los valores de 3,5, 5,2 y 6, respectivamente 116,17, 191,34, 243,4. Nuestras referencias bibliográficas se basaron en el papel de la interpolación y la predicción en el cálculo Hipólito Hernández Pérez, y también en el libro de Métodos numéricos para ingenieros de McGraw-Hill. Para la conclusión, les dejo a mi compañero Eymar Marchena. Bueno, como conclusión podemos decir que el método de interpolación es bastante útil y versátil, el cual nos puede dar el grado del polinomio. Los cálculos de un grado sirven para el siguiente. Es bueno en los extremos de la tabla de valores que creamos. Es fácil para cálculos manuales y si lo queremos de forma más veloz y mucho más versátil podemos usar Excel, que nos facilita bastante la vida. Pero este método también tiene sus desventajas, como que la tabla tiene que estar igualmente espaciada, no es bueno en el centro, al menos que el grado del polinomio sea bastante bajo. No es fácil de programar, pero a pesar de todo esto es un método que nos ayuda a predecir diferentes acontecimientos en diversas áreas, como sería el proceso del caso del mapeo de una fotografía, estimar la dosis necesaria de medicina en un rango de edad, un pago periódico desconocido, la interpolación climática. Incluso si le dedicamos bastante tiempo en la recolección de datos, podrías incluso usar este método para ganar siempre en los casinos, basado en los datos que conseguiste en tu investigación, aunque no te las recomendamos, quizás termines con cargos penales.